Shalom Ubrajá, Shavua Tov Mevoraj, bienvenidos y bienvenidas al estudio del Daf Yomi. Vamos a estudiar en la página 19 del Tratado de Nazir. Pregunta la Gemara. Estábamos viendo acerca de el Nazir que se impurificó, qué es lo que marca el momento en el que puede empezar de nuevo a contar su Nazirut. Si es la ofrenda de Olá o la ofrenda de Hatat, qué tipo de ofrenda era la que era imprescindible para poder volver a contar los días de Nezirut. Ahora pregunta la Gemara, ¿quién es este sabio que enseña la siguiente vereita? Isha Shenadra Benazir, una mujer que hace la promesa de ser Nazir, Benitmea, y se impurificó. ¿Qué quiere decir? Se impurificó con un muerto. Ahora, antes de esto, ya había separado los animales, dos aves, una para Hatat y otra para Olá, y un corderito para Asham. Ya los tenía separados, pero todavía no los había ofrecido porque no había llegado su momento. Ahora, después de eso, después de que se impurificó, Efer la Baala, su marido, se enteró de que ella había hecho esta promesa de Nazir y le anula la promesa. Habíamos visto en Masajes de Darim que el marido, cuando se entera de la promesa de la esposa, puede anularlo en ese mismo día. Ahora, ¿qué pasó? Los animales que ella separó para la ofrenda, ¿cómo quedan? ¿En qué estatus quedan? ¿Son Kodesh o no son Kodesh? Si son Kodesh, son solamente una Olá de Nazir, por ejemplo, o un Hatat de Nazir. Entonces la pregunta es, dice la vereita, me viaja Tataof, trae y ofrece el Hatat, la ofrenda de Hatat del ave. Ven a me vía Olá Taof, y no trae la ofrenda de Olá del ave. Entonces, según la opinión de quién está enseñado esto. Amar Rav Hizda, dijo Rav Hizda, Rabbi Ishmael, y esto sigue la opinión de Rabbi Ishmael, que hemos visto arriba, que explica que necesitamos un versículo especial para excluir el Corbán de Olá, que no es algo que imposibilita el comienzo de la Nezirut. Entonces, si es así, se entiende, según su punto de vista, que el Corbán de Olá es lo esencial de la obligación de la Nezirut, porque expía al Nazir y la expiación del Nazir depende de él. Y puesto que esta mujer ya no tiene la obligación de traer ningún corbán, ninguna ofrenda, entonces está prohibido que traiga una ofrenda de Olá sin nada, o sea, hinam, sin ninguna obligación. Pero según la opinión de los jajamim, que el corbán de Olá, esa ofrenda de Olá, es solamente un dorón, es un regalo añadido que ella hace. Entonces, no tiene ninguna obligación de traer esa ofrenda, y puesto que eso no impide la expiación del Nazir, entonces no tiene ninguna prohibición de traerla. Muy bien. Ahora, Mai Kasabar, ¿qué es lo que opina? Pregunta la Gemara, Rav Hizda. Y Kasabar, Baal, Meikar, Akar. Es decir, ¿por qué solamente tiene que traer esta ofrenda de Olataof? Vamos a entender la pregunta. Dice, si el marido, cuando anula la promesa de la esposa, lo que está haciendo es, de manera retroactiva, anular toda la promesa, como si nunca existiese. Entonces, ¿para qué tiene que traer una ofrenda de Olá? Y si lo único que hizo es, a partir de ese momento, anular la promesa, entonces, ¿por qué no tendría que traer la de Hatat? Entonces, vamos a verlo en las palabras de la Gemara. Dice, y Kasabar Baal Meikarakar, Hatat Ofnami lo laite. Si fuese que anuló completamente, al revés, trae el Hatatao. Dice, si fuera que anuló completamente la promesa como si nunca existió de manera retroactiva, entonces tampoco tendría que traer el Hatat. Y si lo que opina Rav Hizda es que el marido va al Megas Galles, es decir, que cortó en parte su Nezirut y a partir de ahí ya no es Nazir, entonces, Ola Taof Nami Leite tampoco debería traer la ola del pájaro, que también debería traerla. Y también el Asham. Entonces responde la cámara y dice, Leolam Kasabar, en realidad lo que opina Rav Hizda es Baal Meikar Akar. Es decir, el marido lo que hace cuando anula esta promesa es anular completamente de manera retroactiva su Nezirut, como si nunca hubo.
Rabbi Ishmael Sabar, y Rabbi Ishmael opina, Sabar le, que Rabbi Elazar Akapar. Él opina como Rabbi Elazar Akapar. De Tania, que se enseñó una vereitá, Rabbi Elazar Akapar, de Rabbi Omer, Rabbi Elazar Akapar, el hijo de Rabbi, el gran Rabbi Elazar Akapar, así es como lo llaman los sabios. Él dice, mata al mutlomar. ¿Qué es lo que quiere decir el versículo? Vejiper alab, me asher hatat alan nafesh. ¿Qué quiere decir? Que va a expiar, hablando de las ofrendas del Nazir, va a expiar por aquello que transgredió contra una persona. Vejibezo nefesh hatazé, ¿contra quién transgredió el Nazir? Ela shetzier atzmo minayain. ¿Contra quién transgredió? Contra sí mismo. ¿Por qué? Porque se prohibió tomar vino. Y Rabbi Elazar Akapar aprende esto de un Kalvajomer, de un razonamiento de a fortiori, dice, si aquella persona que lo único que hizo fue prohibirse el vino y eso le causó su sufrimiento, y ya le llama la Torah Jote, porque dice, Asher Hatá ala Nafesh, que hizo un het contra una persona, Ametzaer Asmo Mikol Dabar, Alahat Kama Bekama, es decir, una persona que se prohíbe todo, es decir, por ejemplo, que se toma sobre sí el hecho de hacer un ta'anit o un ayuno, a la hat kama de kama, con mucha más razón que también se le va a llamar joté. Por lo tanto, incluso que no tiene la obligación de traer el corbán por haberse impurificado como nezirá, porque el marido lo anuló de manera retroactiva, pero por los días en los cuales no estuvo tomando vino, que se prohibió algo que le estaba permitido, se le llama jotá, y entonces tiene que traer una ofrenda de hatat. Por eso la ofrenda de hatat sí la tiene que traer, pero la de olá no. Pregunta de Gemara, veja, el versículo este, del cual aprendemos que Nazir se llama joté, ve Nazir tameketiv. Espera. Este versículo está hablando del Nazir que se impurificó. Y entonces, como se impurificó y no supo mantener su nezirut, se le llama joté. Veanan, afilu nazir tahor, kamrinan. Pero nosotros estamos hablando de una mujer que incluso lo que dice Rabbi Elazar Akapar, habla también sobre un nazir tahor, que también él se prohibió algo, se prohibió el vino y también le llama joté Rabbi Elazar Akapar. Rabbi Elazar Akapar nazir tahor nami joté. Entonces, ¿qué quiere decir? Que Rabbi Elazar Akapar también piensa que el nazir tahor, que no se impurificó, también se le llama joté. Nami jotehu. Vehainu ta'ama, ¿y por qué motivo es entonces que escribió el versículo sobre el nazir tamé? Debería haber escrito para el nazir tahor ya este versículo que se llama hatat ala nafesh. Dice, no, la diferencia ¿cuál es? Oil veshaná vejet. El nazir tamé hizo dos transgresiones. Por un lado se prohibió, pero por otro lado impurificó su nezirut, y por eso la Torah habla de él en particular. Muy bien, vimos en la Mishnah, Yatzá benichnas, esa persona que estaba en el cementerio y quería tomar nezirut sobre ella. Dijimos que los días que estaba en el cementerio no le contaban, pero si salía y volvía a entrar, olinlo, ahí le empiezan a contar. Ahora, Katane se enseñó en nuestra Mishnah que esos días que está fuera del Beta Kebarot, olinlo minaminyan, le cuentan. Dice, Mishum de Yatzá, Hal ale Nezirut. Dice, espera, solamente porque salió, ya le recayó la Nezirut. Amashmuel, que Gonche Yatzá Beizá, Veshana Betabal. Dice, no, estamos hablando de qué? Estamos hablando de que salió del cementerio, le rociaron el agua de la vaca roja, perdón, al tercer día, y después le rociaron al séptimo día, y después hizo Tevilá, y a partir de ahí ya le empiezan a contar los días de Nazir. Entonces la Gemara continúa explicando las palabras de la Mishnah y dice, Ela, nichnas, hu de olin lo mina minyan. Lo nichnas, en olin lo mina minyan. Entonces, ¿qué quiere decir? Que solamente el Nazir que salió, se purificó y que volvió a entrar al cementerio, a él le cuentan los días de Nazir, solamente a él, porque volvió a entrar. Si no volvió a entrar, ¿no le cuentan los días? Dice, lo mi valle. Que amar, lo mi valle yatza. Ela, afilu nichnas. Es decir, tiene razón, es verdad. No es solamente porque salió y volvió a entrar, sino que el hidush, ¿cuál es? Que incluso que volvió a entrar, ahí también se le cuentan los días de Nazir porque se está volviendo a impurificar. Afilu nichnas, olim lo minaminya. Entonces ahora dice, Amrule
Amrú le Rav Kahana, Rav Asi le Rab, le preguntaron Rav Kahana y Rav Asi a Rab, Maitama lo mefarasht lan que halen, mile. ¿Por qué no nos explicaste de esta manera tan sencilla que se entiende tan bien? Amar Lejón les dijo Rab, Amina, Dilma, lo serigitu. Yo pensé que no necesitabais esta explicación. Muy bien, continuamos con la última parte de lo que dijo la Mishnah. La Mishnah dijo finalmente que Rabbi Eliezer Omer lo bo bayom. Es decir, que si salió y volvió a entrar, dice no en el mismo día. Sheneemar, porque dice el versículo, Vayamim Arishonim y Pelú, los primeros días caerán. Entonces, ¿qué dice ahí? H y U, Yamim Rishonim, hasta que haya días primeros. Es decir, que para que la Nezirut de un Nazir se anule porque se impurificó, tiene que haber días que pasaron antes donde ya era Nazir Tahor. Y que habíamos visto ahí que tenían que ser dos, porque es Yamim en plural. Amar Ula dijo Ula, lo amar Rabbi Eliezer, Ela Betame Shenazar. Esto fue dicho sobre un tamé, una persona que estaba impura y que tomó sobre sí la Nezirut. Abal Benazir, Tahor, pero si un Nazir está Tahor y se impurificó, está puro y se impurificó. Afilu Yomejad Soter, incluso si fue un solo día, entonces ahí también lo va a perder y tiene que volver a empezar. Amar Rabba, dijo Rabba, Maitama de Rabbi Eliezer, ¿cuál es el motivo de Rabbi Eliezer? Según lo que dijo Ula. Porque dice el versículo, Shamar Kra, Kitime Nizro, porque impurificó su Nizro, es decir, su cabello, su Nezirut. Que justamente Mishum de Betum a Nazir. Es decir, Sarich Sheiyu Yamim Rishonim tiene que tener días primeros, Tehorim, pero una persona que está pura, que hizo una promesa de Nezirut, Lo Matzanu Pasuk Shesarich Yamim Rishonim. No encontramos el versículo que dice los primeros días. Es decir, este versículo que dice Vayamim Rishonim y Pelú, los primeros días caerán, hace referencia directamente a Kitimenizro, porque impurificó su Nezirut. Pero no encontramos un versículo similar para alguien que estaba Tahor y se impurificó. Pregunta de cámara. Itibe Abaye. Vino a preguntar a Abaye sobre las palabras de Ula, perdón. Dice la vereita. Areni Nazir Meayom. Voy a ser Nazir durante 100 días. Venid ma vigila me. Y se impurificó al principio de los 100 días. El primer día. Yaholia Esoter. Podría ser que ese día lo perdió entonces. Talmud Lomar, vea mi Marishonim y Pelú. Dice no. El versículo dice los primeros días caerán. Es decir, que ya no contarán. Y de aquello que está escrito Yamim Rishonim, se entiende que no pierde el primer día, porque H y U lo Yamim Rishonim hasta que tenga 2 días por lo menos, que es el mínimo plural. Vezé, y esto que se impurificó el primer día de su Nezirut, en lo Yamim Rishonim no tiene primeros días. Ahora, ¿qué pasa si Nidma Besof Mea se impurificó al final de los 100 días? El último día de los 100 días. Y a Joria Esoter, a lo mejor va a perder todos los 100 días. Talmud Domar, Vayamim Arishonim y Pelú. Los primeros días caerán. Miklal de Ika a Jaronim. Dice, ¿por qué se llaman los primeros días? Porque hay últimos días. Y si hay últimos, ¿cuántos tiene que ser últimos? Por lo menos 2. Miklal de Ika a Jaronim. En lo a Jaronim. Desde en lo a Jaronim. Y este no tiene a Jaronim, no tiene por lo menos 2 días después de que se impurificó. Entonces tampoco. Continúa la verita. Nidma Beyom Mea Haserajat. Se impurificó en el día 99, Yaholo y Esoter, ¿acaso no va a perder sus días de Nezirut? Talmud Lomar, Vayamim Rishonim y Pelú, porque está escrito los primeros días caerán. ¿Por qué los primeros? Porque hay últimos. Miklal de Ika Jaronim. Desde Yeshlo Rishonim de Jaronim. Y este tiene primeros y últimos. ¿Por qué? Porque cuenta el mismo día y el día de después, el 99 y el 100. Veja Betame Shenazar Lo Matzit Amart. Ahora, aquí pregunta Valle sobre las palabras de Ula. Ahora, si tú me estás diciendo que es sobre alguien que está impuro y que hizo su Nezirut, se hizo Nazir, no podemos decir así, que estamos hablando de ese caso. Mi de Katane, Hareni Nazir Mea, Venidma Bitgilat Mea. Es decir, la persona, ¿acaso, del hecho de que se enseñó en esta vereitá, yo voy a ser Nazir durante 100 días, y se impurificó al principio de los 100 días, se entiende que en el momento de que recibió su Nezirut estaba puro,
y solamente después de ello se impurificó. Vekatane, y está enseñado en el versículo, lo yamim rishonim, hasta que tenga días primeros. Entonces se entiende de aquí que también para un nazir que hizo su nezirut cuando todavía estaba puro, se aplica este principio de que tienen que pasar 2 días. Tiyufta, efectivamente, esta es una contradicción para las palabras de Ula. Amarle Raspapa le Valle, dijo Raspapa Valle, Halen, es decir, estos yamim de que ambrinan, estos días que dijimos, que para Rabbi Elazar tiene que haber, para el nazir, contar en estado de pureza para que se anule la nezirut. ¿Acaso su intención es de Nafak Had? Es decir, que terminó el primer día de la nezirut, un matjilin tren, y empieza el segundo día. Es decir, un poquito de un día y el segundo día entero, o Dilma, o a lo mejor, de Nafkin tren, un matjilin tlat. Es decir, que ya pasaron 2 y empezó el tercero. Shekebar Nistayem Sheni, eso es lo que hemos dicho, Abal, pero si se impurificó en el segundo día, ahí no pierde la cuenta anterior. Lo Haba Bidé, y Abaye que no supo cómo responder a esta duda. Amar Ata Raspapa, vino Raspapa, Shaile, y le preguntó esto a Rabba. Amarle le dijo Rabba, y Peluketiv, está escrito que cayeron en el versículo, cayeron los días. ¿Qué se entiende? Nefilá, coche, cualquier tipo de nefilá, cualquier tipo de que cayeron, es decir, cualquier cosa que rompió esta nezirut, ¿sí? Entonces no hace falta, perdón, un día entero específicamente. Entonces, incluso que se impurificó en el día segundo de su nezirut, ahí pierde los días anteriores. Entonces continúa la Gemara. Isterich lemichtav yamim, veisterich lemichtav yipelu. Es decir, aún así el versículo tiene que escribir días para saber que son 2 y tiene que escribir yipelu para saber que es por cualquier pequeña cantidad del día. De ahí katab la yamim, pero katab yipelu, porque si la Torah solamente hubiese escrito yamim en plural y no hubiese escrito yipelu, cayeron. Habamina, addenafkin tren, ve ailin tlat. Es decir, yo habría pensado que tienen que pasar 2 días enteros desde que Tahor, ¿sí? Estando puro. Y en el tercero se impurificó. Ahí vamos a decir Yamim, porque está escrito Yamim. Por eso, Katab Rahman y Pelú escribió la Torá, cayeron, para saber que es cualquier pequeña cantidad del segundo día. Veí Katab y Pelú, y si solamente hubiese escrito Yipelú, pero Katab Yamim, y no hubiese escrito los días, Abamina Filu Had, incluso un solo día, por un poquito del día que estuvo Tahor, se impurificó, ya se llama que Yipelú, que caería en esos días, ese mediodía, vamos a decir. Por eso, Katab Rahamonah Yamim escribió la Torah los días. Dice la Mishnah, Mishnazar, Nezirut Harbe, una persona que fuera de la tierra de Israel, tomó sobre sí muchas Nezirut, muchos días de Nezirut, es decir, más de 30 días. Veishlim et Nezirutó, completó su Nezirut. Vejar Kaj, Balaares. Entonces, ¿qué hizo? Subió a la tierra de Israel para pagar su ofrenda, para ir al Bet HaMikdash. Bechamay Ombrim, los sabios de Bechamay dicen, tiene Nazir Sheloshim Yom, tiene que volver a hacer un periodo de Nezirut de 30 días. Ubetilel Ombrim, Nazir Bitjilá, tiene que volver a empezar todos los días que tomó de Nezirut. Y entonces nos cuenta una historia, la Mishnah. Maase Beheleni Amalcá. Ocurrió con la reina Helena. Shalach Benah la Milhamá. Su hijo se fue a la guerra. Veambra y dijo: Im yabo benim min milhamá beshalom, ehen nezirá sheva shanim. Si mi hijo vuelve sano y salvo de la guerra, seré nezirá durante 7 años. Uba Benah min milhamá. El hijo vino de la guerra. Ve allá nezirá sheva shanim. Y entonces fue nezirá durante 7 años. Al final de los 7 años, Sheva Shanim, cuando pasaron los 7 años, al Talaretz, subió a la tierra de Israel. Vehorau Betilel, Sheteenzira, Ot Sheva Shanim Ajerot. Entonces, ¿qué le dijeron Betilel? Ahora tienes que volver a hacer 7 años. ¿Por qué? Porque acabas de subir a la tierra de Israel y tenías un Nezirut de fuera. Ubasov, Sheva Shanim, Nidmet. Cuando llegó al final de los 7 años, se impurificó. Entonces, ¿qué?
Benimset, Nezirá, Esim, Beajat Shana. Tuvo que volver a hacer 7 años de Nezirut, y entonces en total hizo, ¿cuánto? 21 años de Nezirut. Amar Rabbi Yehuda, dijo Rabbi Yehuda, lo aita, ela arba estreshana. En realidad fue Nezirá solamente 14 años. Veremos por qué opina así Rabbi Yehuda. Dice la Gemara, Katán el Resha, se enseñó al principio de la Mishnah, Bet Shammai Omrim, Nazir Sheloshim Yom. Ubetilel Omrim, Nazir Batejila. La discusión cuál es, que Bet Shammai dice que hay que hacer solamente 30 días de Nezirut, y Betilel dice que hay que volver a empezar desde el principio. Ahora, trata de explicar la Mahloket, la Gemara. Lema Behaka mi pligue. ¿Sobre qué estarán discutiendo? Bet Shammai Sabar, Eres Haamin, Mishum Gusha, Gazru Ale. Es decir, todo este principio de que una persona que es nazir fuera de Israel y al entrar a Israel tiene que volver a empezar su Nezirut. ¿Por qué es? Porque la tierra, la Ares, fuera de la tierra de Israel, por decreto rabínico fue establecido como un lugar de impureza. Entonces, esa mujer o esa persona que está haciendo nazir fuera, está en estado de impureza por defecto. Cuando entra en la tierra de Israel, ahí va a tener que empezar a contar. Entonces dice, ¿por qué fue decretada esa impureza? Mishum Gusha Gazru Ale, es decir, cuando los sabios fijaron la impureza de la tierra de los pueblos, la determinaron al Karkait Bilbad o a la Vira, es decir, sobre el suelo en sí mismo, o incluso sobre la atmósfera, sobre el aire de fuera de la tierra de Israel. Ahora, puesto que no fueron Bet Shammai dice solamente sobre el suelo, no sobre el aire. Puesto que no fueron tan estrictos en la impureza de la tierra de Israel y no decretaron también sobre el aire, por lo tanto, no fueron estrictos en cuanto al Nazir, de sobre cuántos días tiene que volver a hacer su Nazirut. Betilel sabre, y Betilel dice, Mishum Avira Gazrualia. Dice, no, la tierra de los otros pueblos fue decretada impura por los sabios, incluso por el aire que hay fuera de la tierra de Israel. Y entonces, como fueron muy estrictos los sabios al determinar esa impureza, también lo son con respecto al hecho de ser nazir. La Gemara rechaza este punto y dice, no es esta la discusión. De Kule Alma, todo el mundo está de acuerdo, tanto Bet Shammai como Betilel, Mishum Gusha, Gazru Alea. Fijaron la impureza de la tierra de los pueblos por el suelo en sí. Bet Shammai sabre y Bet Shammai opina, Bistam Nezirut, Canisna. Es decir, que es una multa, y la multa se la pusieron sobre una Nezirut Stam. Betilel sabre, y Betilel opina, Canisna, Bitjilat Nezirut, que cuando hay que ponerle la multa a ese Nazir, no le pusieron la multa más de 30 días, sino sobre lo que el Nazir mismo había prometido como días de Nezirut. Es decir, para Bet Shammai, la multa mínima, para Betilel la multa se toma lo que la persona había establecido como Nezirut. Hasta aquí llega la página 19, que tenemos Shavua Tov Mevorach, Chizku Veimsu.